Buenas tardes, el día de hoy vamos a aprender a ocupar la herramienta de Dive, que es digamos, un transformador de datos en historias. Lo que hace es automatiza las visualizaciones dada nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos una base de datos que hemos compilado de esta página del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas. Entonces hemos descargado el dataset, lo tenemos aquí y vemos que, bueno, tiene algunas variables, pero sobre todo vemos que tiene el nombre de la institución y el tipo de la institución. Aquí, digamos, un primer acercamiento a esta herramienta va a ser enfocado a distinguir hacer distinciones entre, bueno, cómo están las instituciones públicas federales, cómo están las instituciones públicas estatales, las privadas, etcétera, en base a esta serie de variables, ¿no? Esa va a ser digamos, la consigna inicial, ¿no? Poder compararlas y poder ver cómo se automatizan nuestras visualizaciones usando esta herramienta que se llama Dive. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la página oficial de Dive, que es usedive.com, y ahí lo primero que tienen que hacer es registrarse. Yo ya estoy registrada, por eso este paso no lo voy a hacer, pero es muy fácil, simplemente tienen que llenar estos campos. Entonces, una vez que tengan su registro de Dive, automáticamente les va a enviar un correo electrónico para confirmarles su cuenta, ¿no? Entonces, yo simplemente me registro, bueno, me doy de alta, abro mi cuenta que ya tengo y lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. A este nuevo proyecto le voy a llamar Universidades Mexicanas y bueno, lo creo. Una vez creado me va a decir, bueno, sube tus datos y aquí le doy en subir bases de datos. Me voy a ir a documentos. Tengo una carpeta que se llama Dive. Aquí está mi carpeta. Y aquí voy a cargar la base de datos que se llama Laboratorio Dive. Le doy a abrir. Y bueno, ya me identificó mis datos. Puede equivocarse al categorizar el tipo de dato que es. Generalmente es muy atinado. Aquí, por ejemplo, en el único que se equivocó fue en la columna 1, que es el identificador de la universidad. No es un dato, digamos, numérico, es un dato como de texto. Entonces le podemos poner texto o le podemos poner string. Nosotros le vamos a poner texto o le podemos poner string. Y ya está, lo considera como una tipo categoría, ¿no? Entonces aquí tenemos 60 universidades y cada universidad pues tiene distinta etiqueta, ¿no? Pueden ser públicas federales, estatales, privadas o centros de investigación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a visualizar algunos datos iniciales, por ejemplo, tipo de institución, distribución, ¿no? Y aquí nos vamos a dar cuenta, podemos cambiar el tipo de visualización. Por ejemplo, a mí me gustan mucho este tipo de visualizaciones. Le podemos poner que nos dé la tabla y aquí pues evidentemente observamos que las instituciones públicas estatales son las que tienen más, bueno, más participación.
al menos en la base de datos que extrajimos, después las privadas, las públicas federales, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a guardar esta visualización porque en este caso nos es interesante. Podemos ponerle regresar a explorar y, por ejemplo, si a mí me interesa la distribución de patentes solicitadas, le podemos, no, vamos a darle regresar. Vamos a darle que nos mande las visualizaciones, pero acuérdense, por el tipo de institución, porque nos interesa como las categorías, ¿no? Le vamos a dar tipo de institución y vamos a ver que nos crea, le vamos a dar expandidos y nos va a crear más tipos de visualizaciones. Vamos a esperar un momento. Y pues ya nos creó 16 tipos de visualizaciones. Aquí, por ejemplo, bueno, quizá nos interesa los programas académicos, el número de programas académicos por tipo de institución. Y aquí le podemos obtener tabla. Y bueno, tenemos ya, aquí tenemos la mediana, la media, el máximo y el mínimo de cada una de nuestros tipos de instituciones, ¿no? Centros públicos, privados, federales, estatales y otras instituciones públicas. Entonces, bueno, quizá esta visualización no sea útil, entonces le damos guardar. Una vez guardado, nos regresamos, por ejemplo, al explorador. Esperamos a que nos cargue las visualizaciones. Y bueno, aquí podemos ahora sí que continuar explorando a ver qué tipo de visualización puede ser conveniente para mí o no, qué tipo de visualización no me interesa. Pensemos que quizás nos interese conocer las variables que tenemos, pero no por tipo de investigación de institución, sino por nombre de la institución. Ya exactamente qué universidad es la que tiene la cantidad bueno, el volumen de cierta variable, ¿no? Y bueno, aquí aparecen 20 visualizaciones, ¿no? Pensemos, no sé, quizá vamos a ver patentes otorgadas por nombre de la institución. Está cargando la tabla y bueno, aquí aparecen todas las universidades con su cantidad de patentes otorgadas. Quizá esta visualización sea mejor. Aquí vemos que la Universidad Nacional Autónoma de México es quien tiene en este caso 221 patentes y bueno, así sucesivamente podemos ir identificando, ¿no? la cantidad de patentes otorgadas por número por nombre de la institución. Podemos decirle que nos dé la tabla y aquí no la da. Entonces, bueno, esta no la vamos a guardar porque realmente, bueno, quizá no sea a lo mejor es más útil un pastel. Pero bueno, el chiste es ir observando que dentro de la visualización inicial podemos elegir nosotros mismos las variables que queremos observar. Vamos a regresarnos al explorador. Y bueno, vamos, por ejemplo, simplemente a quitar esto de nombre de la institución. Vamos a decir que nos vuelva a recomendar modos expandidos. Vamos a esperar un momento. Sí, claro que sí. Sí, hasta luego. Hasta luego. Entonces aquí ya nos arrojó las recomendaciones extendidas. Vamos a ver si hay alguna otra que nos pudiera interesar. Por ejemplo, la suma de SNI en tipo de institución a lo mejor es interesante.
¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que las instituciones públicas estatales son las que concentran mayor cantidad de investigadores, miembros del SNI. A lo mejor, digamos, esta pudiera ser si le ponemos obtener la tabla, esta pudiera ser una buena visualización, o sea, algo que sí me interesa, pues bueno, a lo mejor profundizar en su explicación, ¿no? Vamos a darle salvar y vamos a regresar a la exploración. Estamos en expandidos y vamos a ver otro tipo de visualizaciones. Vamos a lo mejor ver... pues digamos que estas no nos interesan porque vamos a ver una forma más fácil de hacer comparaciones entre variables en relación con su categoría, ¿no? Pero bueno, pensemos que de momento esos 3 o 4 gráficos que elegimos nos son de utilidad para empezar a crear historias a partir de esos datos. Vamos a meternos ahora aquí a donde dice analizar y vamos a meternos aquí donde dice correlación. Y aquí lo bonito de Dive es que te genera las líneas de regresión y es muy intuitivo. Como es muy visual, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, las patentes otorgadas tienen una correlación alta, una correlación fuerte con los artículos EASY o una correlación moderada con el personal docente. Vamos a ver qué pasa si hacemos la matriz de correlación con todas nuestras variables. Vamos a agregar todas nuestras variables y vamos a ver cómo se comportan. Pues vemos, en este caso, vemos que, pues bueno, todas tienen una correlación positiva. Por ejemplo, estas que están en verde claritos, sí es una correlación positiva, pero es una correlación débil, ¿no? Esta de punto 206, pues es una correlación débil y es insignificante. Aquí todas estas relaciones que no tienen estrellita son insignificantes estadísticamente. Aquí, por ejemplo, las patentes otorgadas obviamente tienen una correlación positiva intensa con las patentes solicitadas, ¿no? Y esto claramente se ve, digamos, en los colorcitos y también en los gráficos, como todas las pendientes son positivas, pues todas las relaciones son directas, ¿no? No hay ninguna relación inversa, al menos con estas variables, con esta base de datos que tenemos. Pues bueno, creo que es una herramienta muy útil, muy visual y que nos permite crear historias. Entonces, por eso le vamos a poner guardar para posteriormente crear la historia de esta matriz de correlaciones. Vamos a meternos a analizar nuevamente y vamos a meternos a comparar, ¿no? Vamos a meternos a comparison. Aquí en comparison, pues justamente cuando abrimos el documento dijimos, bueno, lo que queremos ver es cómo se comportan las variables dependiendo del tipo de institución, ¿no? Y aquí nos arroja, por ejemplo, aquí la variable categórica, que es tipo de institución, en relación a los miembros del SNI, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Pensemos que a lo mejor queremos ver matrícula, cómo se comporta según su matrícula. Y aquí está la matrícula y los distintos tipos de institución. Ok, entonces, bueno, aquí quizá esta visualización me gusta, le doy salvar. Vamos a ver cómo se comportan en patentes otorgadas. Y esta visualización es muy interesante. Vemos, por ejemplo, que los centros públicos pues están muy compactos, ¿no? Su media, su mediana y sus límites son muy compactos.
hacen muchas patentes otorgadas y están siempre concentrados. Aquí, por ejemplo, a diferencia de las públicas federales, que pues pueden partir desde que no obtienen patentes otorgadas a que quizá en un máximo de 80 y pico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, su media, pues podemos hacer así aquí visualmente una comparación de medias, ¿no? Obviamente acá está la más elevada. Es muy útil este tipo de visualizaciones porque nos permite identificar esos, los extremos, los bigotes y el punto medio, ¿no? Fíjense, aquí hace una nova y nos arroja la comparación sobre grupos. Aquí, por ejemplo, dice, compara el grupo 1 con el grupo 2, es decir, centros públicos de investigación con universidades privadas. Y, y aquí, por ejemplo, te dice, bueno, es que sí son diferentes, es cierto que son diferentes, es falso que son diferentes, en base a su media, en base a su ANOVA, el análisis comparado de la varianza. Entonces, esto también puede explicarse de manera más extensiva si nosotros lo quisiéramos, ¿no? Entonces vamos a darle salvar, ¿no? Aquí incluso hace un test de Turkey y es justamente con lo que prueba la hipótesis, con lo que hace el contrasteo de hipótesis acá abajo, ¿no? Entonces resulta muy útil. Pensemos que ahora queremos por ejemplo, personal docente, otra variable contrastada con la categoría de tipo de institución. Y pues bueno, aquí tendríamos, digamos, el mismo análisis, pero ya ahora con la variable personal docente, cómo se distribuye y cómo podemos comparar, hacer un análisis de la varianza ANOVA con estos grupos, con este conjunto de grupos, ¿no? Y aquí como las hipótesis la respuesta de las hipótesis se da en automático. Entonces, bueno, pensemos que esta también es una visualización que queremos guardar, entonces le damos salvar. Scopus, vamos a hacer uno de Scopus. Bueno, aquí el comportamiento es como de las patentes, ¿no? Quizá muy parecido. Pero bueno, aquí el contrasteo de hipótesis da más falsos que o sea, sí hay diferencias aquí, por ejemplo, significativas entre centros públicos de investigación y escuelas privadas. Entonces, pues bueno, aquí podríamos quizá realizar otra historia a partir de esta visualización. Vamos a darle guardar. Bueno, supongamos que es suficiente, que con estas historias que hemos salvado, pensemos que es suficiente. Vámonos ahora a analizar y vamos a darle en regresión. Regresión también es una herramienta muy, muy útil porque lo que hace es que corre todas las alternativas posibles dependiendo de las variables que tú elijas. Aquí, digamos, hay que tener cierto cuidado. Hay que tener cierto cuidado porque aquí lo que Dive no sabe es si inicialmente las variables tienen multicolinealidad. O sea, esto Dive no lo sabe y sabemos que se pueden correr modelos que tengan multicolinealidad y Dive no lo sabe. Dive no lo no lo sopesa. O sea, Dive lo único que hace es seguir las instrucciones que nosotros tenemos. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de variables, pero no las elegimos, digamos, las elegimos al azar, las elegimos con cierta arbitrariedad, pues no sabemos si estas variables todas son regresoras de alguna.
O sea, aquí lo único que vamos a hacer para efectos de este laboratorio es jugar con las variables y ver cómo es el proceso que hace DAI para generar modelos de regresión. Vamos entonces a, por ejemplo, a decir que nosotros pensamos, queremos explicar las patentes otorgadas, ¿sale? Y queremos explicar estas patentes otorgadas primero por una variable categórica, que es el tipo de institución. Nosotros quizá creemos que el tipo de institución tenga que ver con cuántas patentes me otorgan o con cuántas patentes no me otorgan. Entonces vamos a elegir tipo de institución y vamos a hacer simplemente el juego de elegir todas las variables cuantitativas como si fueran regresoras. Esto empíricamente, esto solamente es para hacer el juego, ¿no? Para jugar con estos datos. Entonces vamos a elegir todas estas variables que tenemos como si fueran regresoras, aunque sabemos que nosotros tendríamos que hacer un análisis previo. Y fíjense aquí, lo bonito que hace Dive es que si te elige los diferentes modelos, aquí por ejemplo corrió 9 modelos, dependiendo las variables que nosotros le dimos, ¿no? Y aquí el último modelo, el modelo 9, es el que Dive considera que es el más óptimo. Y es el más óptimo, pues porque tiene un R cuadrado de 0.96, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos claramente las combinaciones que hace DAI. Por ejemplo, aquí lo que quitó fue el tipo de institución, lo sacó de la ecuación, aquí volvió a jugar DAI y lo que hizo, bueno, vamos a quitar las patentes solicitadas, y las quitó. Aquí quitó los artículos de Scopus y entonces él hizo diferentes combinaciones, ¿no? Para tratar de llegar a un modelo quizá óptimo. Entonces, aquí él da la suma, el abstract de lo que dice. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí que resulta interesante? Por ejemplo, lo de tipo de institución. En todos los modelos de regresión, el tipo de institución es una variable estadísticamente significativa. Esto nos empieza a dar luz como para entender que si nosotros corremos un modelo, tendríamos que considerar esta variable que es categórica, ¿no? Que no es una variable cuantitativa per se. Entonces, aquí esta contribución al R cuadrado podemos nosotros decir, bueno, patentes solicitadas, matrícula, tipo de institución, y bueno, aquí ya es decreciente, ¿no? El tipo de contribución al R cuadrado. Esto nos da idea de que tenemos que eliminar variables porque muy seguramente tienen correlación con estas, ¿no? Muy seguramente este modelo, bueno, es 100% seguro que este modelo tiene multicolinealidad, ¿no? Porque las variables, los regresores que nosotros ocupamos, pues simplemente los elegimos sin los elegimos al azar, ¿no? Entonces no tienen ningún sustento empírico ni teórico, entonces muy seguramente estos 9 modelos tienen multicolinealidad, pero sí que nos hacen por ejemplo, ya cuando nosotros tenemos nuestra base de datos correcta, que hemos hecho ya nuestro estudios previos, empíricos y teóricos, ya podemos correr las variables cuantitativas, los regresores que verdaderamente aporten al modelo y que también DAI pueda jugar con ellos, pero ya con regresores mucho más apropiados, ¿no? Vamos a pensar que esta visualización nos interesa y vamos a darle salvar. Finalmente vamos a contar nuestras historias y nos vamos al paso 4, que es historias. Y vamos a elegir las historias que queremos contar. Vamos a contar esta historia y vamos a ¿esto qué es? Esto es la frecuencia de los tipos de institución, ¿no? Entonces aquí podríamos tipo de institución, distribución, y aquí podemos decir, bueno, las instituciones con las universidades
mayormente están concentradas en universidades públicas estatales, ¿no? Después privadas, federales, etcétera. Y bueno, aquí contamos nuestra historia, la historia obviamente de la visualización. Después nos podemos meter acá, quizá esta es otra historia que quiero contar y hacemos exactamente lo mismo. Y esta historia es mucho más rica porque aquí no solamente, aquí tenemos un montón de parámetros. Aquí tenemos en esta sola visualización, que es un diagrama de cajas y bigotes, tenemos el rango intercuartílico, tenemos la mediana, tenemos la media, tenemos el límite máximo y el límite y el mínimo de cada uno de nuestras categorías. Entonces, aquí quizá en esta sola visualización tenemos mucha historia, mucho jugo que sacarle a esto. Y entonces aquí otra vez, ¿no? Contamos nuestra historia. La historia de las universidades públicas federales, privadas, etcétera. Vámonos a querer contar esta historia. La distribución de los investigadores del SNI, dependiendo del tipo de institución, ¿no? Y lo mismo, queremos hacer lo mismo, contar que, bueno, los SNI generalmente se concentran en instituciones públicas estatales, ¿no? Después le siguen los SNI dentro de las públicas federales. Y bueno, seguimos con la historia. Vamos a hacer quizá esta comparación. Aquí es el ANOVA. Aquí, bueno, aquí tenemos ya la historia con datos. Sí, exacto. Aquí ya la historia está contada con estadísticos. Por eso no nos permite contar la historia, porque la historia ya está contada. Ok, vale. Ya vamos a acabar. Simplemente aquí si queremos, por ejemplo, podemos elegir ya todas las que hemos salvado están aquí. Están en este panel derecho. Pensemos que queremos contar la historia de esta matriz de correlación. Le damos clic. Y aquí está, ¿no? Podemos aquí escribir, contar la historia, ¿no? Contar la historia. Y finalmente vamos a quizá querer explicar estos modelos de regresión lineal. Aquí, digamos, la limitante es que DALL solamente ocupa mínimos cuadrados ordinarios de regresión lineal y múltiple, pero bueno, es muy limitado su uso ya cuando queremos realizar modelos más sofisticados, pues ya tenemos que usar otro tipo de paqueterías. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos nuestros 9 modelos y tenemos aquí las significancias. Por ejemplo, aquí esta variable es insignificante, es insignificante. Aquí podemos ver que muchas variables son estadísticamente insignificantes por lo mismo. Esto tiene multicolinealidad, por eso es que sale insignificante, 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 insignificante. Aquí significativo, aquí significativo. Aquí, digamos, aquí vemos que el tipo de institución en todos los lados, bueno, en la mayoría es significativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos empezar a explicar, pero sabemos que este juego de correlación simplemente es un juego, ¿no? Los modelos de regresión tienen que tener, pues bueno, mucha más tarea previa, ¿no? Vamos a dar share, vamos a compartir esto que nosotros hemos hecho. Bueno, pensemos que ya hemos descrito correctamente cada una de las visualizaciones y aquí está cargando las mismas.
Entonces su tarea va a ser, digamos, hacer exactamente la misma práctica, quizá con las variables que a ustedes les llamen la atención, que a ustedes les interesen, y aquí sobre todo tener la historia. Aquí yo simplemente le puse contar la historia, pero es que cada uno de estos gráficos tiene bueno, o sea, tiene que ser descrita. Finalmente esto es estadística descriptiva, entonces tenemos que describirla, ¿no? También no solamente con gráficos, sino también con palabras. Entonces, pues bueno, aquí ya sería el final. Con esto acabaríamos. Me mandan el link, ¿no? Lo copian y pegan, me lo mandan y yo lo reviso dentro de sus laboratorios. Muchas gracias. Hasta luego.